Muchas gracias por ver este video y a las personas que le han dado like a los videos anteriores. Muchas gracias y hoy quiero compartirles un poco más acerca de mi vida y de esta parte en la que se me diagnosticó depresión. Y bueno, al principio yo en realidad no lo creía. Al principio yo lo negaba, ¿no? Y decía, no, ¿cómo voy a tener yo depresión si yo acabo de terminar la carrera, acabo de titularme de mi primer carrera, estoy trabajando, estoy haciendo lo que me gusta, tengo una pareja, tengo una familia, acabamos de conseguir una casa, tengo un auto, tengo un trabajo estable, me está yendo bien. Y bueno, el problema no era eso, el problema era que frecuentemente había momentos en los que yo me sentía solo, frecuentemente había momentos en los que yo me sentía vacío, me sentía incompleto y me sentía como si algo faltara. Una de las cosas que sentía que faltaba en mi vida era la aceptación de los demás. Una de las cosas que yo sentía que faltara es la parte del reconocimiento de los demás. Una de las cosas que yo sentía que faltaba era ser perfecto y hacer las cosas demasiado bien. No al grado de lo que ya estaba haciendo. Porque incluso aunque lo podría estar haciendo bien, yo no sentía que hacía lo suficiente. Yo no sentía que fuera merecedor de estar en el lugar donde estaba. Yo no sentía que fuera tan profesional como las personas con las que trabajaba y con las personas que me codeaba, con las personas que me podían llamar colega. Aún así yo me sentía inferior, me sentía pequeño, me sentía insuficiente. No hay otra palabra. Creo que me sentía insuficiente alrededor de mi círculo laboral. En casa me sentía solo, a pesar de que estaba en casa. Había familiares conmigo, había una pareja que estaba a mi lado y dormíamos todas las noches. Y aún así yo me sentía solo. Aún así no podía aceptar la idea de que alguien quisiera estar conmigo. A veces hacía planes, organizaba una salida o algo, y al final cancelaban. Y yo sentía como que yo no sentía que las personas tuvieran algo que hacer. Probablemente sí, ahora lo veo, probablemente tenían algo que hacer, pero lo que yo pensaba es que las personas no querían estar conmigo, que a las personas no les interesaba, les aburría, que a las personas no tenían ganas de verme, de platicar, que no era una buena plática conmigo, que no era una buena conversación, que no les daba gusto verme. Les voy a ser honesto, al día de hoy tal vez todavía están esos pensamientos. Incluso con los videos. Pienso que a las personas no les interesan estos videos. Siento que a las personas no les va a gustar, les va a aburrir. Y que pueden decir, pues a mí qué me importa lo que tú pienses o lo que tú sentías. A mí no me interesa. Pero bueno, ya estamos aquí y no puedo echarme para atrás. Lo estoy diciendo, lo estoy compartiendo. Y al final te voy a decir por qué. El punto es que muchas veces yo me sentía solo. ¿Y qué hacía? Compraba cervezas, ponía mis audífonos, me iba a la sala, ya todos estaban dormidos, ponía mis audífonos y me ponía a escuchar música. Las más tristes que hubiera, las más tristes. Y hasta decía, esa canción cómo me llega, esta canción cómo me pone triste. Incluso en la cultura pop creo que se ocupa mucho eso, ¿no? Y que muchas canciones se escriben así,
se escriben con ese sentimiento, al final para vender, al final para vendérselo a todos nosotros, los que en un momento nos sentimos deprimidos. Y no los culpo, es su trabajo. Pero al final, ¿cuánto afectan a este tipo de personas? ¿Cómo se afecta? ¿Cómo se promueve ese sentimiento inconscientemente? Me perdía y según yo me olvidaba de todo. Poco a poco fue aumentando ese consumo, poco a poco fue aumentando ese pensamiento, poco a poco fue aumentando esa insatisfacción. Hasta que un día ya no tenían ganas de hacer nada más que tomar, ponerme a escuchar música, quedarme solo, que nadie me molestara, alejarme de todos. Tenía ganas de que el tiempo se detuviera y que no avanzara más, quedarme en ese momento para siempre y no volver a saber de nada más del trabajo, nada más de la escuela, nada más de la música, nada más de mi familia, nada más de mi pareja, nada. Yo ya no quería saber nada. Me sentía muy decepcionado de mí mismo. Me sentía fracasado. Me sentía perdido, me sentía detenido. Por mucho tiempo perdí el gusto por hacer las cosas. Sentía que el haber hecho cosas como dar clases, tocar en un grupo más o menos, haber estudiado 2 carreras, era lo último que me quedaba por hacer, que ya no tenía nada más por qué estar en este mundo, que ya no tenía nada más, que ya lo había concluido todo. Y suena un poco tonto, claro que hay muchas cosas por hacer, pero en ese momento yo no daba crédito a eso, yo ya no daba sentido, ya no daba importancia a eso. Cuando estaba en depresión sentía que mi vida ya no tenía más allá de lo que ya había hecho. Aunque algunos digan es poco, algunos digan es mucho, yo creo que ya era todo. No quiero terminar este video sin dar otra perspectiva y sin que vayamos un poco más, que vayamos más allá de quejas, sino que vayamos un poco más a la solución y al tratamiento, porque esto no es un medicamento que se tome una vez y haya sido curado. Pero lo que me ayudó mucho fue integrarme a un grupo de ayuda y escuchar, no preguntar, no responder, no quejarse, escuchar la experiencia de los demás y ver cómo hay personas que pasan por situaciones todavía peores y siguen ahí, y a veces nos hundimos en un vaso de agua. Simplemente escuchar me dio otra perspectiva de hacia dónde estaba yendo mi vida y que todavía había oportunidad, y que si otras personas habían salido de situaciones peores, yo también podía salir de ello. A veces me quejaba por cosas tan insignificantes que decidí no hacerlo más, que decidí hacer estos videos para contar mi experiencia, que decidí retomar el dar terapias para personas que se encuentren en una situación similar a la que estaba yo, y si les puedo ayudar, habrá servido de algo, que es lo importante. Nos decía Víctor Frank que no importa lo que tú esperes de la vida, sino que la vida está esperando algo de ti. A veces no es importante que le encuentres un sentido a la vida, porque la vida ya tiene un sentido para ti y hace falta que lo encuentres, que escuches, que te muevas, que salgas de ese sillón, de esa cama y tomes acción. Estamos dando lives, acabo de integrarme a Alfa y Omega y con mucho gusto te podemos atender, con mucho gusto te podemos escuchar. Si te gustaría tomar una terapia, déjame un mensaje privado y con gusto podemos atenderte.